Bueno, hola a todos. Les queremos dar la bienvenida a esta edición de fin de septiembre de los seminarios especiales. Hoy estamos muy contentos de tener a una argentina, pero residente en España, que es Vale Rizo. Les cuento un poquitito de Vale, aunque muchos de ustedes ya la conocen. Vale Rizo es doctora en Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Quilmes. Hizo su tesis doctoral en UNCI bajo la dirección de Mario Ermácora, en conjunto con Alejandro Vila, trabajando en la relación secuencia-estructura, dinámica y función de beta-lactamasas. Y lo interesante de la trayectoria de Vale es que después de eso emigró a España, donde se unió al laboratorio de José Manuel Sánchez Ruiz, donde está hace varios años, desde 2011, o sea que serían en este año justo 10 años que está allá. Ella en este momento es investigadora emergente en el Departamento de Química Física de la Universidad de Granada, en este laboratorio, y creo que lo interesante de la trayectoria de Vale es que incluye tanto una amplia formación experimental en biofísica y en relaciones estructura-función de proteínas, como en herramientas bioinformáticas, y una manera muy interesante y muy linda de combinar ambos approaches. Dentro de las preguntas que se hace el trabajo de Valeria está, digamos, el análisis de las relaciones entre estructura, función y estabilidad de enzimas, cómo esto puede dar lugar a distintos factores como resistencia a antibióticos o a diseñar enzimas nuevas. Usa mucho la reconstrucción ancestral de proteínas, que creo que de eso nos va a hablar un poco hoy, y analiza las implicancias evolutivas y biotecnológicas de estas relaciones estructura-función. Así que Vale, estamos muy contentos de tenerte. Te doy todo el escenario para que des tu seminario. Yo cuando termine seguramente te voy a hacer las preguntas que surjan de la audiencia, o la misma gente se va a ir desmuteando para poder hablar con vos. Así que muy contentos de tenerte. Bueno, muchas gracias, Lucía, por la invitación, por insistir, porque hemos tenido algunos contratiempos para poder llegar a este día. Y bueno, muchas gracias a todos, y que me hace muy contenta ver a muchas caras conocidas que ahora son nombres en negro, que están ahí del otro lado. Así que, bueno, un poco como les dijo Lucía, es hace 10 años que estoy trabajando aquí en el laboratorio de José Manuel Sánchez Ruiz, en la Universidad de Granada, y cuando llegué me propusieron iniciar una línea, que es de las que les voy a hablar ahora. O sea, como un poco les dijo Lucía, voy a hablar de proteínas ancestrales, y las proteínas ancestrales son proteínas de organismos extintos, son proteínas de organismos que ya no existen. Entonces, si los organismos no existen, las proteínas tampoco. Lo claro es de qué les voy a hablar, entonces. Pero bueno, cuando uno habla de proteínas ancestrales, quiere decir que uno ha reconstruido de alguna manera la secuencia y uno ha preparado en el laboratorio la proteína codificada por la secuencia reconstruida, y esto último, en la jerga del campo, se llama la resurrección de proteínas. Lo primero que quiero decir es que esto de la resurrección de proteínas suena a fantasía, pero no es fantasía, no es ciencia ficción, es un campo de investigación respetable que tiene un origen ilustre. La idea de que se pueden reconstruir secuencias ancestrales proviene de un paper de Pauling de los años 60. En el año 63, Pauling y Zuckerkane propusieron que si tengo la secuencia de una proteína en distintos organismos modernos, se puede llegar de alguna manera a tener una estimación de la secuencia del ancestro común. La idea básicamente es que uno tiene una proteína homólogos en distintos organismos que provienen de un ancestro común. Si se parecen mucho entre sí, el ancestro común estará cercano y tendrá pocas diferencias, y si se diferencian mucho del ancestro, ese ancestro estaría lejano y tendrá mayores diferencias. En fin, comparándolas de alguna manera, se puede llegar a una aproximación de la secuencia ancestral. Cuando esta gente propuso esto, en los años 60, esto no se podía hacer. No había suficiente cantidad de secuencias. De hecho, esta gente incluyó
un ejemplo con hemoglobina. Y tienen secuencias de hemoglobinas homólogas, porque hablaron con el zoo de Los Ángeles, le pudieron sacar sangre a unos cuantos animales y determinaron la secuencia. Esto despegó en los años 90, cuando se empezó a tener grandes cantidades de bases de datos. Esto es básicamente una investigación que pertenece a la era genómica y que se hace con bioinformática. Aquí hay una serie de detalles más o menos escabrosos que no voy a entrar demasiado en detalle, pero si quieren después podemos hablarlo. Pero este es el flujo aproximado de trabajo para obtener proteínas homólogas. Es buscar proteínas ancestrales, buscar las secuencias de proteínas homólogas, elaborar los alineamientos, realizar curaciones y demás, deducir por métodos bayesianos o de máxima verosimilitud el árbol filogenético, y después, una vez que uno tiene el árbol y esas secuencias que dieron origen a ese árbol, por distintos métodos de sustitución, obtener las secuencias ancestrales. Lo que sí quiero es darle una idea intuitiva de que esto es posible. Lo que aquí se ve es un árbol filogenético. No es un árbol filogenético, es un árbol filogenético, perdón, pero no es un árbol filogenético de proteínas ni de organismos. Es el árbol filogenético de idiomas. Es el árbol filogenético de las lenguas que se hablan en las islas del Pacífico. Aquí está el maorí, el hawaiano y otros. Todas estas lenguas están relacionadas, se parecen unas a otras, y se parecen unas a otras porque tienen un ancestro común que se llama el proto-austronesiano. Mientras que estas lenguas son conocidas porque la gente las habla todavía, el proto-austronesiano no. La idea es que si conocemos la palabra, por ejemplo, cielo, aquí la tenemos en todos los idiomas, y tenemos algún modelo de cómo ha evolucionado las palabras, podríamos de alguna manera adivinar o tener algún tipo de aproximación razonable de la palabra cielo en proto-austronesiano. Esto está tomado de un artículo de hace unos años, es relativamente reciente, pero esta idea se comenzó a hacer a finales del siglo XVIII. De hecho, algunos idiomas extintos se reconstruyeron en el siglo XIX. El proto-indoeuropeo, el ancestro común de todas las lenguas europeas, se reconstituyeron en el siglo XIX. El punto que quiero hacer es que si la gente de la lingüística y la historia pueden reconstruir un idioma extinto, la secuencia de una proteína, en cierto modo, pueden ser entendidas como palabras. Una palabra escrita con un alfabeto distinto. Entonces, por supuesto, hay diferencias, pero si se viene haciendo esto con los idiomas desde el siglo XVIII, tranquilamente podemos nosotros realizarlo con proteínas. Hay una diferencia fundamental entre las palabras y las proteínas. Con las secuencias de proteínas podemos ir al laboratorio y preparar las proteínas codificadas y determinar sus propiedades y ver si tienen sentido. Al determinar las propiedades, uno puede tener algún tipo de validación del proceso. Esto, la resurrección de proteínas ancestrales, es algo que se está haciendo en los últimos 20-25 años. Y este es el punto en el que me voy a centrar en mi charla. Esta figura está tomada de una revisión de un grupo de Nueva Zelanda, y básicamente lo que recoge, aquí son todas las proteínas que se han estudiado mediante resurrección ancestral hasta el año 2017. Las proteínas están puestas sobre una escala de tiempo geológico y sobre una línea de tiempo de la vida. Estos números que se ven aquí es el tiempo antes del presente en miles de millones de años. El origen de la vida es sobre los 4.000 millones de años. Y la gran diversidad que vemos ahora de pájaros, mamíferos, reptiles,
se originó en la explosión cámbrica, que es alrededor de los 540 millones de años. Informalmente, el tiempo antes de la explosión cámbrica se lo conoce como periodo precámbrico. Como vemos, hay un número significativo de proteínas, con lo cual podemos obtener información acerca de ese periodo. Les voy a poner un ejemplo de una reconstrucción de una proteína ancestral del grupo de Benner. Benner es uno de los, podría decirse, padres de la criatura. Básicamente, este grupo se planteó averiguar cuándo el alcohol apareció en la dieta de nuestros antepasados. Actualmente se consume alcohol en forma regular y algunas personas eventualmente desarrollan problemas de salud y o adicciones. Una posible explicación a nuestros problemas es pensar que el alcohol ha aparecido recientemente en nuestra dieta y que por lo tanto no hemos tenido tiempo de adaptarnos. Se podría argumentar que la incorporación del alcohol se dio como consecuencia del desarrollo de la agricultura y el uso de la fermentación para procesar alimentos. Benner resucitó la enzima alcohol deshidrogenasa ancestral y encontró un aumento en la capacidad de estas enzimas para degradar el alcohol hace unos 10 millones de años. Esto apoya una narrativa evolutiva bastante distinta. Hace 10 millones de años, nuestros ancestros abandonaron la copa de los árboles por el suelo de la selva y en consecuencia obtuvieron acceso a frutos con cierto contenido de alcohol, frutos caídos que habían sufrido fermentación. La gente resucita proteínas ancestrales porque tiene un problema que quiere resolver, y estas proteínas son herramientas para resolver esos problemas. Aquí está el tema que uno se crea o no que la proteína de verdad es una aproximación razonable de lo que existía hace tiempo. Depende de que uno tenga una historia coherente que contar. Aquí, en el caso este de Benner, las cosas cuadran, y es lo que se llama una narrativa evolutiva. El potencial uso en biotecnología es lo que se viene haciendo hace muy poco, unos 5 u 8 años. Es una idea bastante reciente y la idea no es que las proteínas ancestrales son mejores que las modernas. No quiero decir que todos los tiempos pasados son mejores. La idea es que son diferentes. Son diferentes en términos de secuencia. En particular, las proteínas precámbricas tienen aproximadamente el 50% de la secuencia cambiada. Y lo más relevante son las diferencias en términos de propiedades. Y esto es porque las proteínas ancestrales estaban adaptadas a un ambiente intra- y extracelular diferente. Y por lo pronto tenían diferentes compañeros de interacción y eso puede generar distintas o diferentes interacciones. Otro punto a destacar es que presumiblemente la vida primitiva era termofílica. Por lo tanto, las proteínas ancestrales precámbricas en general tienen alta estabilidad. Y eso es algo muy bueno para las aplicaciones biotecnológicas. Las proteínas modernas están especializadas y eso es resultado de la evolución. Las proteínas primitivas posiblemente eran más generalistas. La especialización es algo que ocurrió durante la evolución. Generalmente, cuando se resucitan proteínas ancestrales, se obtienen proteínas promiscuas, capaces de hacer varias cosas, y tener promiscuidad es bueno para hacer innovación molecular. Algo que puede hacer variar cosas es buen punto de partida para desarrollar nuevas funciones. La idea es que las proteínas ancestrales tienen ciertas propiedades en el contexto de las aplicaciones biotecnológicas. Bueno, lo que he hecho hasta ahora es darles una introducción general y ahora voy a contarles un poco nuestro trabajo sobre proteínas ancestrales con algún tipo de implicación biotecnológica o al menos potencial. Lo primero que les quería contar es hablarles sobre la velocidad de plegado.
Las proteínas se sintetizan como una cadena polipeptídica que luego tienen que plegarse a la estructura tridimensional funcional. Y esta estructura se puede perder. Obviamente todo esto ocurre in vivo, pero este proceso se puede simular in vitro con algún agente desnaturalizante y o temperatura. Lo que vemos es la curva de plegado y desplegado de dos tioredoxinas. En azul vemos la tioredoxina moderna y en rojo vemos una tioredoxina ancestral que corresponde a un nodo de 2.500 millones de años. A partir de estas curvas podemos decir que la proteína ancestral se despliega 3 órdenes de magnitud más lenta que la proteína moderna. Este es un cambio grande, pero no es extraño. Esto es simplemente estabilidad cinética. Quiere decir que la proteína ancestral, la estructura nativa, está protegida por una barrera de activación enorme. Y eso tiene lógica porque la proteína ancestral vivía en un ambiente de alta temperatura. El plegado de la proteína ancestral también es 2 órdenes de magnitud mayor que la moderna. O sea que la proteína ancestral se pliega más rápido y se despliega más lento. Estos son buenos puntos de partida para trabajar en biotecnología con estas moléculas. Nosotros tenemos las estructuras de estas proteínas ancestrales y de la proteína moderna. Y lo que nos intentamos plantear es cuáles son los aminoácidos o los determinantes que hacen este cambio en la estabilidad cinética. Las proteínas ancestrales, como con la moderna, tienen aproximadamente 50 o 55 aminoácidos distintos. Entonces, ¿cómo empezamos a buscar esta aguja en el pajar? Lo primero que es conocido en las tioredoxinas es la posición 76, que es una prolina que está en posición cis. Pero en todas las proteínas, en la ancestral y la moderna, se encuentra ese residuo en prolina. Entonces lo que decidimos hacer es ver el entorno de esa prolina. Y vimos en la posición 74 que en las proteínas ancestrales era serina y en la proteína moderna era glicina. Como sabemos, las glicinas permiten flexibilidad conformacional en el estado desplegado, lo que no favorece el plegado. Entonces decidimos realizar esa mutación en ambos sentidos. Y lo que vimos es que esa única mutación era la responsable del efecto de la velocidad de plegado. Hemos tenido suerte y encontramos la aguja en el pajar. Pero bueno, no les voy a mostrar aquí, pero también hicimos todas las mutantes de glicina al aminoácido ancestral en la tioredoxina de E. coli y también en las ancestrales en el otro sentido, y también hicimos todas las combinaciones posibles. Y solamente el efecto lo hace la mutación de serina a glicina en la posición 74. Este resultado se interpreta fácilmente a nivel molecular, pero hay otra interpretación a nivel evolutivo. La pregunta es cómo es posible que la evolución aceptara una mutación que hace un plegado 10 veces más lento. La respuesta no es que la hace más lento, porque en vivo puede estar asistida por chaperonas. Lo que se ve aquí es el paisaje de energía para el plegamiento. La energía frente a los grados conformacionales de libertad. A alta energía, las proteínas están desplegadas. A medida que va bajando la energía, se va encontrando el estado nativo. ¿Cuál es el problema? Que este paisaje tiene rugosidades y a veces puede quedar atrapada en estados parcialmente plegados, agregados, amiloides y demás. El plegado de las proteínas es muy complicado e in vivo está asistido por chaperonas. Hay una serie de moléculas, están aquí en este panel, con distinto grado de complejidad que hace cosas simples para evitar la agregación, por ejemplo, catalizando la isomerización de las prolinas, hasta complejos
con una cavidad donde se mete la proteína mal plegada, se despliega en esa cavidad y tiene otra oportunidad de salir correctamente plegada. Esta maquinaria es producto de la evolución y las proteínas primitivas se las tenían que arreglar sin esto o con mecanismos no tan eficientes. Por lo tanto, la tiroxina ancestral no tenía ayuda. Cuando surgieron las chaperonas eficaces, las tiroxinas pudieron aceptar mutaciones como la anterior. Desde el punto de vista biotecnológico, generalmente uno obtiene proteínas en un organismo distinto al organismo natural. Entonces le está pidiendo que se pliegue con la asistencia de unas chaperonas que no son las chaperonas con las que la proteína ha evolucionado. Otro punto que quería contarles es acerca de la ingeniería de enzimas de novo. Generar enzimas de novo es diseñar un sitio activo nuevo en una enzima no catalítica o en una región no catalítica y crear allí un nuevo sitio activo que catalice una reacción. Esto es importante para entender la catálisis enzimática. Si la entendemos, podemos reproducir y también tiene implicaciones biotecnológicas. Si fuéramos capaces de diseñar enzimas que realizaran cualquier reacción, esto es algo que tendríamos una herramienta muy poderosa y esto es algo que se está intentando hacer hace unos 15 o 20 años. Para ello se utiliza diseño computacional, se intenta con reacciones simples, se introduce un número alto de mutaciones para generar el sitio activo y para estabilizar a las proteínas, y en general se han obtenido niveles bajos que por supuesto permiten optimizarse con evolución dirigida. Se cree que había enzimas eficientes en LUCA. Las enzimas surgieron en el origen de la vida, por lo cual podemos pensar que debe haber mecanismos eficaces para la emergencia de nuevos sitios activos. Para ello, nosotros utilizamos la beta-lactamasa ancestral como scaffold para la generación de nuevos sitios activos. ¿Por qué la usamos? Porque, bueno, ya hace bastantes años reconstruimos las beta-lactamasa ancestral, tenemos sus estructuras tridimensionales, son proteínas con una alta estabilidad, son proteínas que degradan distintos antibióticos, con lo cual se pueden decir que son promiscuas, y presentan diversidad y flexibilidad conformacional, como muestran, bueno, los resultados de simulaciones de dinámica molecular y los estudios de relajación por RMN. La proteína ancestral muestra un mayor número de residuos con contribuciones en el rango de microsegundos a milisegundos, que son los residuos en rojos, en comparación con la moderna, que son muy pocos. Para abordar esta idea, lo que utilizamos es la reacción de Kemp, es una reacción no natural, es un modelo simple de una extracción de protón, y es una reacción que se ha utilizado en otros diseños de enzimas de novo. Para ello también utilizamos un enfoque que también es de Pauling, que es la intuición química. Lo que hicimos fue cambiar un residuo de triptofano por aspartico. ¿Por qué de triptofano? Porque el triptofano tiene una estructura similar al reactivo de Kemp. Entonces lo que hicimos fue mutar todos los triptofanos de la proteína por aspartico y medir la actividad de Kemp. Lo que encontramos fue que los niveles de catálisis se comparan con los diseños racionales anteriores y están a menos de 2 órdenes de magnitud de la mejor eliminasa de Kemp, aquí, que es el resultado del diseño de Rosetta, el diseño interactivo y las 17 rondas de evolución. Entonces, las proteínas ancestrales, además de tener éxito, o por lo menos contarles aquí algunos éxitos científicos, también tienen mucho éxito con el público en general. De hecho, cuando salió publicado esto, salió una nota donde hacían una especie de analogía de nuestro trabajo con lo que había ocurrido en Jurassic Park.
No sé si recuerdan esta imagen de la película, donde se encuentran los nidos de dinosaurios, lo que implica que los dinosaurios se habían reproducido a pesar de la manipulación genética, ¿sí? La vida encuentra su camino. Pero tengo que decirles que las que encuentran su camino, en este caso con nuestra ayuda, son las proteínas ancestrales. Nosotros probamos este mismo diseño en 10 proteínas modernas. Estas no encontraron su camino. En cambio, casi todas las proteínas ancestrales sí encontraron su camino. Esto en parte es por su estabilidad, pero esencialmente es por la flexibilidad conformacional, la capacidad de aceptar el sustrato y el estado de transición. Mientras que las modernas son rígidas, entonces podemos decir que el fallo de no conseguir éxito en el diseño de nuevos sitios activos se puede deber a utilizar scaffolds incorrectos. Intentamos dar un paso más en la optimización de esta reacción, pero decidimos no ir por los procesos de evolución dirigida típicos porque ya son lentos, requieren el cribado de un gran grado o la estabilidad. Para ello utilizamos una herramienta computacional, un nuevo enfoque computacional, que es utilizar un programa FANLI, que es del Instituto Weizmann, que utiliza análisis filogenético y el diseño de Rosetta, para clasificar las variantes de múltiples mutaciones en función de la estructura prevista. Entonces seleccionamos 11 posiciones cerca del sitio catalítico y los cálculos se realizaron con la estructura con el estado de transición presente. Se obtuvieron unas 3.000 variantes ordenadas por una energía de puntuación de Rosetta y preparamos en el laboratorio las 20 mejores rankeadas. Se caracterizaron la cinética de las 20 variantes y se obtuvo la estructura cristalográfica de la mejor proteína y se ve que el sitio activo en realidad no han aparecido grandes cambios, al menos en la estructura cristalina. Lo que hemos obtenido con un proceso simple es una proteína con una catálisis un orden de magnitud menor que la mejor proteína de Kemp con las 17 rondas de evolución. Y para terminar, les quería contar un trabajo reciente que hemos hecho, que es la reconstrucción de glicosidasas ancestrales. Las glicosidasas lo que hacen es escindir el enlace glicosídico, están presentes en bacterias y en eucariotas, comparten un plegado de tipo Tim-Barrel y, como veis, la temperatura óptima de la glicosidasa ancestral está en el rango experimental de las glicosidasas termofílicas. La glicosidasa ancestral tiene grandes zonas flexibles, de hecho, si comparamos con el modelo de homología, vemos que faltan muchos fragmentos en la estructura cristalográfica, y lo que hemos encontrado es que la glicosidasa ancestral pega lo pega en un sitio específico y definido, eso rigidiza el barril y mejora alostéricamente la catálisis. Quiero remarcar que ninguna de las 5.500 estructuras de las 1.400 glicosidasas depositadas hasta la fecha que se publicó esto, que fue el verano pasado, presentan moléculas de M. Para ello también estudiamos nodos intermedios, vimos que todos los nodos pegaban EMU. Este es el nodo más antiguo y vamos hacia aquí, hacia las proteínas modernas. Esto revela una característica molecular valiosa, pero inesperada, cuando se muestra el espacio de la secuencia ancestral. Ahora, al tener una glicosidasa con un hemo pegado, podemos decir que tenemos un buen andamio de catálisis personalizada y, por ejemplo, para utilizar en la ingeniería de biosensores.
Y bueno, para terminar, quería darle las gracias y que conocieran un poco a la gente que trabaja en el grupo de José Manuel. Darle las gracias a todos los colaboradores que tenemos, a Linka Merlin en Uppsala y Banu Oskan, con los que realizamos cálculos de dinámica molecular, a José Gavira, que está aquí en Granada para la cristalización, Paco Santoyo, que es del departamento de orgánica de aquí de la universidad, que nos sintetiza todos los compuestos que necesitamos, Miguel Alcalde del Instituto de Catálisis Petroquímica, que tenemos varias reconstrucciones que no les he contado aquí, Eric Oyer, que siempre nos asiste en cuestiones de resurrección de proteínas, y Marta Bruis, con la que hemos realizado los experimentos de RMN. Y bueno, por supuesto, a quienes en todos estos años nos han financiado todas estas ideas e investigaciones. Así que bueno, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido demasiado. Bueno, muchísimas gracias, Vale. Excelente, increíble la charla, la cantidad de trabajo y los distintos approaches. Voy a empezar por hacerte algunas preguntas que tiene la gente acá por Zoom. Augusto García dice: hola Valeria, para que las chaperonas evolucionen hacia esas chaperonas más eficaces, ¿se sacrifica promiscuidad? ¿Podría entonces buscarse chaperonas ancestrales que tengan una diversidad mayor de proteínas cliente que las de organismos contemporáneos? Lo que pasa que sí, como es una interacción, no es tan sencillo hablar de promiscuidad ahí, porque si se supone que una chaperona de un organismo ha coevolucionado con una proteína de ese mismo organismo, también no solo que funcione promiscuamente, sino que reconozca a esa proteína. Es lo de la promiscuidad de función en cosas que tienen que funcionar interaccionando no es tan trivial. Claro, a todos nos gustaría tener una chaperona y poder complementar coli con esas chaperonas que funcionen con cualquier proteína. Todos hemos tenido en el laboratorio algún caso de alguna proteína que se nos ha resistido y no hemos podido producir. Augusto, si vos querés desmutearte y repreguntar algo más, por supuesto que podés. Sí. Gracias, Valeria, felicitaciones por el trabajo y la presentación. Justamente iba a eso la pregunta, porque cuando mencionaste, digamos, la facilidad, el problema biotecnológico de producir una proteína con chaperonas que no son las que están en el organismo nativo de la proteína, pensé en este problema que mencionabas ahora de tener esa chaperona más promiscua que solucione un problema del plegado de varias proteínas. Pero sí tiene sentido lo que decís de la coevolución en cuanto a especificidad. Nosotros en un trabajo que hemos enviado ya a publicar, que no os he contado aquí, lo que proponemos en realidad es, si no, usar esta información de las mutaciones que pueden hacer mejorar ese plegado. Entonces, si encontramos en las proteínas una o dos mutaciones, con lo cual suponemos que no estaríamos afectando realmente la estructura ni la función, y podemos hacer que se puedan producir esas proteínas. Porque el problema de las chaperonas no lo podríamos arreglar para todos los sistemas. Genial, muchas gracias. Gracias, Lucía, también. Por favor. Acá Silvina pregunta en el proyecto del último que contaste si la unión del hemo es no covalente en estas enzimas. La unión sí es no covalente, pero la constante de uniones la hemos determinado por termoforesis y por titulación espectroscópica, y es en el orden de nanomolar, entre 50 y 80 nanomolar. Lo pega muy bien. De hecho, esto fue un descubrimiento casual. Nosotros no le agregamos hemo. Nos dimos cuenta que teníamos hemo cuando preparamos la proteína para cristalizar y se concentra muchísimo y la proteína se ponía roja.
La miramos en el espectrofotómetro, había una banda a 460 nanómetros y empezamos a investigar a ver qué era lo que tenía. Y claro, si después uno produce esta proteína con un inductor de hemo o agrega hemo al medio de cultivo, sacas toda la proteína pegada con hemo. La estequiometría, de hecho, es 1:1. Pero no encontramos ninguna, porque hemos buscado en todas las bases de datos y demás, ninguna, ni hay reportado nada de que las glicosidasas modernas peguen hemo. Esto claramente es algo vestigial ancestral. Esa era mi pregunta, dado que podéis encontrar indicios en la secuencia para rastrear los pares libres en los nitrógenos, para que liguen hemo, toda la parte estructural, y eso se ha perdido. Sí, porque de hecho en los modelos que están hechos, bueno, lo primero que teníamos era un modelo de homología, antes de tener la estructura y tal. Y ahí no entra el hemo, porque claro, las proteínas modernas no les entra el hemo. Esta es una proteína que tiene toda esa zona muy, muy flexible. De hecho, en la estructura cristalográfica no se puede resolver. No está cortado el cristal porque le hemos hecho más al cristal. Sí, fue como un hallazgo difícil de encontrar, porque cuando reconstruís no mirás los cofactores, grupos prostéticos. No, para nada. Buenísimo. Bueno, creo que Gustavo tenía una pregunta, capaz que la querés hacer vos, Gus, o querés que la lea. Yo la hago. Felicitaciones de nuevo, Valeria. Como decía Lucía, un montonazo de trabajo tenés. Mostraste algunas reconstrucciones ancestrales que son muy antiguas, ¿no? Entre 3.000 y 4.000 millones de años. Pero por lo que yo tengo entendido, los aminoácidos, o las primeras proteínas, no tenían los 20 aminoácidos que conocemos hoy. Y tampoco se sabe cuándo surgieron. Se sabe que el triptofano, por ejemplo, es una de las últimas incorporaciones. Entonces, ¿cuánto confías vos en las reconstrucciones con 20 aminoácidos de proteínas tan antiguas? Yo confío mucho, pero no confío porque lo importante no es la secuencia en sí, son las características que dan esa secuencia. De hecho, yo con el trabajo de las lactamasas llegué a reconstruir de un nodo 40 secuencias alternativas. Eso no estaba publicado por ahí, pero pedí de un nodo 40 proteínas distintas que tenían más o menos un 10%, entre un 10 y un 20% de las secuencias cambiadas. Y le medí todas las propiedades de estabilidad y de actividad esencialmente, y todas daban en una nube de puntos en torno al nodo más probable. Eso lo que quiere decir es que lo que yo estoy reconstruyendo no es la secuencia en sí, bueno, sí reconstruyo eso, pero lo que es válido es que esas características corresponden a una narrativa evolutiva. Claro, pero porque usaste matrices de sustitución que tienen 20 aminoácidos. No sé qué aminoácidos había. Claro, bueno, eso es lo que... El objeto final hace lo que hacía una proteína antes, pero no sé qué es la palabra exacta del objeto. Okay. Si quieren seguir Luciana, que están relacionados los temas, y Gustavo con lo de TOFIC, podemos hacer este núcleo y después sigo con las otras preguntas, ¿sí? Dale. Hola, Vale, ¿qué tal? Impresionante el trabajo, me encanta, y bueno, yo estoy parte del grupo de Gustavo y estamos tratando de meternos a hacer un poco de reconstrucción y de resurrección. Y en base a esto que decíamos, estoy con una problemática de usando distintos programas de resurrección, donde tengo zonas de la secuencia con probabilidades posteriores muy bajas, y me está costando mucho, o sea, encontrar el camino de, bueno, decir, creo que va un poco a lo que vos decís, no es hacer la resurrección de una única secuencia, sino de varias, y evaluar las características para ver si efectivamente corresponden a ese nodo o no, o preguntarte en realidad qué estrategia usarías en esos casos, porque, o sea, en cuanto al enriquecimiento del alineamiento ya no puedo hacer más nada, básicamente son las secuencias que tengo, y usando diversos programas que tienen diversos enfoques, ¿sí? Sigo teniendo en determinadas zonas probabilidades posteriores muy bajas. Igual también estuve mirando en uno de los trabajos de ustedes, de las tiorredoxinas,
que tienen determinadas zonas de la secuencia con probabilidades posteriores bajas, como el amino terminal o demás. O sea que me dio un poco de esperanza en que no es algo tan raro lo que me está pasando. Las zonas de los extremos en general suelen tener probabilidades bajas, y después si tienes alguna zona que hay una proteína que tiene un porcentaje, no sé, tienes el 50% del alineamiento que tiene una inserción y la otra proteína tenés un gap, por así decirlo, otro 50%, ahí las probabilidades también te dan bajas. Pero bueno, siempre puedes, como tener las probabilidades a posteriores de cada posición para los 20 aminoácidos, siempre puedes hacer combinación de eso, y eso sí se puede hacer, es bastante sencillo. También, sí, inclusive lo que había estado mirando es que en algunos casos, o sea, posiciones me llamaban la atención, por ejemplo, que eran aminoácidos hidrofílicos, pero capaz totalmente opuestos, una lisina o un aspartico. Entonces, lo que habíamos hecho usando el alfafol, que están tan de moda ahora, es predecir la estructura y ver efectivamente qué orientación tiene ese aminoácido para ver si es realmente, no sé, involucrado en un puente salino o simplemente expuesto al solvente. Y por eso las características. Entonces también estábamos tratando de jugar un poco con eso para afinar la secuencia. No sé si, la pregunta es si tenés alguna otra estrategia más que puedas recomendarnos a los que estamos metidos en el barro en esto. No, porque en realidad yo sí he hecho, bueno, la reconstrucción de las lactamasas y otras proteínas que, bueno, que aquí no les he contado, sí las he hecho yo. Y en realidad nunca me planteé hacer ningún tipo de cálculo al tener las proteínas. Una vez que tengo la secuencia, yo que en una semana puedo tener la proteína aquí y meterla en el calorímetro. Puedo ir allá. Tengo la posibilidad de eso, entonces nunca le di demasiada vuelta a ver si la secuencia, o sea, no... Bien, sí, perfecto. No me lo he planteado. Voy a progresar un poquito con las preguntas, así vamos que hay un montón de otras preguntas acá bastante interesantes. Voy a seguir con la próxima, es de Juliana Glavina, que creo que no puede hablar, así que la leo desde acá. 2 preguntas tiene Juliana. Por un lado, ¿cómo lidia la reconstrucción de proteínas ancestrales con las inserciones o deleciones? Y por otro lado, en relación a las chaperonas ancestrales, uno esperaría ver coevolución, como bien dijiste, y hay estudios de coevolución en chaperonas y target. Lo primero era lo de las inserciones. ¿Cómo lidia con inserciones y deleciones el programa? Sí. Pues no lidia, o sea, tú lo fuerzas a que calcule y sabes que en un porcentaje de tus un porcentaje de tus proteínas no tienes información ahí. Entonces, en esa zona, si tienes, por ejemplo, el 50% o el 20% de proteínas que no tienen secuencia, que tienes una inserción, la probabilidad te va a dar baja, porque los programas nunca generan deleciones o gaps. Siempre te dan un aminoácido, el que sea. No, ni inserciones, tampoco generan inserciones. No, esto es un bloque, tú tienes que ponerles un bloque lo más cuadrado, por así decirlo, completo de líneas. No te va a hacer proteínas de distinto largo. El largo es el máximo de tu alineamiento. Y eso no hay manera de modificarlo. Y es decir, seguimos en el barro con las desordenadas, pero bueno, para resumir. Como decisiones de decir, pues, me lo creo o no me lo creo, o yo ahora estoy trabajando con una gente con unas proteínas, bueno, que regulan unas cosas nerviosas y son bastante complicadas, y lo que estamos haciendo es reconstruir pedazos, dominios, porque hay otros que son demasiado variables o hay mucha heterogeneidad entre los distintos organismos y unos los tienen y otros no, y entonces lo que estamos haciendo es quimeras de ancestrales. Y eso aparentemente funciona. La otra pregunta iba a si había estudios de coevolución de chaperonas con targets, con respecto a tu primer proyecto donde contaste los cambios de estabilidad junto con la aparición de las chaperonas en el cámbrico. En chaperonas ancestrales, que yo sepa, no. Después de coevolución sí, porque bueno, hay algunas cuestiones, y de hecho se usa como estrategia general
coexpresar chaperonas en E. coli para sobreexpresar algunas proteínas problemáticas. De hecho, venden células ya que sobreexpresan una o dos. Las chaperonas igual hay versiones precámbricas, ¿no? De chaperonas, o sea, no es que son solo, pero han ido cambiando bastante. No están reconstruidas las chaperonas. Hasta donde yo sé, no están reconstruidas. Bien. Hay algún tipo de cálculo, lo que sea, pero resucitadas, que estén dando vueltas y que hayan funcionado, yo no tengo registro. Bien. Voy a continuar, muy interesante, con una pregunta de Cristina. Marino o Cris, ¿la querés hacer vos? Dale, Lago. Hermoso, Vale, todo lo que contaste. Mira, tengo 3, pero son todas relacionadas al MSA, y así que si me permitís hacerlas. Sí. Bueno, una es que decías que tal vez habían elegido un scaffold erróneo en tratar de poner alguna actividad, ¿no?, en una enzima ancestral. Mi pregunta es, De ponerlo en una enzima moderna, porque en las enzimas Claro. modernas no ha funcionado tanto como ha funcionado en las ancestrales. Bueno, mi pregunta respecto a eso es, en un alineamiento múltiple de secuencias, o sea, una foto actual de las proteínas, hay distintos homólogos con distinta flexibilidad. Tal vez no ha sido se podría haber elegido otro homólogo para poner tratar de poner estas propiedades. Esta es una pregunta. La otra que decías que más o menos tienen un 55% de aminoácidos diferentes. 55% respecto a qué, porque por ejemplo la familia de la tiorredoxina cuenta con más o menos un 70.000 secuencias distintas. Y la última, pero que está muy relacionado, es si esa serina 74 que fue a glicina, o al revés, no está presente en la foto actual del alineamiento, y si es así, ¿con qué porcentaje? Voy por el No sé principio. si... Sí, no, me las he apuntado. Gracias. No, la primera pregunta que era sobre lo de las modernas, que por lo cual nosotros decimos que aparentemente no funciona si uno lo hace sobre un scaffold moderno. Nosotros usamos 8 proteínas distribuidas aleatoriamente sobre el árbol de las beta-lactamasas. Entonces tenemos de Bacillus, de coli, de otras enterobacterias, proteínas más estables, menos estables, que se les conoce, algunas de ellas que pedimos los genes ni siquiera estaban producidas, y bueno, las hemos producido, y las que tenían problemas de estabilidad les hemos hecho mutaciones que conocemos que estabilizan. Y entonces lo que tenemos es obviamente una estadística pequeña, 8 proteínas modernas y unas 20 proteínas ancestrales. Pues en casi todas las ancestrales funcionó, y en casi todas, y en ninguna de las modernas funcionó. Esa es la conclusión para este modelo específico. No estoy diciendo que en todas. Y entonces lo que extrapolamos es que posiblemente todos los diseños que se están haciendo en la actualidad se hacen sobre proteínas modernas, y por eso fallan más que si los hicieran sobre proteínas ancestrales. No sé si eso contesta tu pregunta. Después, lo del 55% de identidad o de homología, siempre lo hacemos con, bueno, uno lo tiene que hacer con alguna proteína de referencia con la que trabaja. Nosotros lo hicimos, eso está calculado con la tiorredoxina de E. coli, que es la que usamos, que es la tiorredoxina. Que obviamente esos porcentajes varían dependiendo, pero si uno hace, por ejemplo, un BLAST de una proteína ancestral, la proteína más cercana que aparece, el top, digamos, del BLAST, aparece como en el 40 o 45%. Las proteínas ancestrales están bastante lejos de casi todo el conjunto de secuencias de tiorredoxina. O lo mismo ocurre en las lactamasas. Y obviamente la mutación de serina a glicina está en algunas proteínas modernas, porque si no, no podría haber aparecido en la ancestral. La ancestral no genera, o sea, las secuencias ancestrales cuando se reconstituye no es un consenso, porque no es
el aminoácido más probable, pero sí pueden aparecer aminoácidos que están en una rama, no sé, eucariota, o que está en muy baja frecuencia, pero sí puede aparecer, pero tiene que estar representado en el escenario actual. No sé si... No, gracias, Vale, gracias. Bien. Nosotras, pero doy espacio a los demás. Voy a continuar porque hay unas 3 preguntitas más, así la mayoría de la audiencia las puede escuchar en el periodo de la hora del seminario. Surgen muchísimas cosas interesantes, la verdad, con esta charla. Esta es una pregunta de Gonza Parra, que la leo, pero Gonza, si después querés desmutearte o lo que sea. Entiendo que reconstruir secuencias ancestrales se sistematizó bastante, no obstante no todo el mundo tiene capacidad de dilucidar la estructura de forma experimental. En tu opinión, ¿son fáciles de modelar? ¿Pudiste llegar a probar predicciones con AlphaFold? No he probado modelado con AlphaFold de ancestrales, la verdad. Mi experiencia de lo que tengo de ancestrales, de lo que le he contado y otras cosas que no, de otros modelos que no les he contado, es que las proteínas, la estructura tridimensional de las proteínas ancestrales es prácticamente idéntica a las proteínas modernas. Lo que cambia mayoritariamente son las propiedades y la dinámica. Por lo menos Perfecto. En la estructura congelada cristalográfica no se ve. Nosotros hemos resuelto la estructura de las lactamasas por RMN, que bueno, eso no está publicado y no se ve, pero sí cuando se ve la dinámica por RMN sí se ven diferencias. Bueno, aparte en estas proteínas que uno reconstruye, que son un poco de las más confiables para reconstruir, o sea que a su vez son folds relativamente estables, ¿no? Como que no está uno justo lidiando como con las proteínas más variables, tal vez, cuanto a propiedades estructurales. Es extremadamente raro que al reconstruir una proteína ancestral obtengas un fold completamente distinto a la familia de las proteínas de donde has hecho la reconstrucción. Eso creo que te sales en los periódicos. Bueno, acá habría otra pregunta de Javier González, que la hizo por vía YouTube. Dice, ¿cuánto se puede ir atrás en el tiempo? ¿Se puede predecir la secuencia de un ancestro cuyo plegamiento está relacionado, era diferente al de proteínas modernas? Es decir, que los alineamientos de secuencias tienen pocos pero importantes residuos alineables. Gracias. Se puede ir atrás casi llegando a Luca. Luca se supone que tiene unos 4.000 millones de años. Luca no se puede reconstruir. Hay una serie de artículos donde hay unas suposiciones o reconstrucciones de Luca, pero cuando uno hace un árbol genético no puede reconstruir Luca porque no tiene raíz para enraizar el árbol y tener que ese nodo sea fiable. Y después, sin embargo, si uno tiene muy pocas posiciones alineables, está en problemas, ¿no? Porque, digamos, la confiabilidad de los modelos seguramente va a bajar mucho. Lo ideal es tener bastantes secuencias. Si no, esa información no... hacer reconstrucción teniendo 6 o 7 o 10 secuencias no es... Y además tienen que estar distribuidas relativamente homogéneas por todo el árbol de la vida. Puedes ir tan atrás como el ancestro de los organismos que los compongan. Si solo tienes... vertebrados, claro, solo podés llegar al ancestro de vertebrados. No puedes mirar atrás. Si ahora tienes eucariotas y procariotas, pues bueno, el ancestro tendrá unos 3.000 años, más o menos. Perfecto. Si tienes ancestro de bacterias, puedes llegar un poco menos, pero todo depende. Acá hay otra pregunta de nuestra experta en proteínas de membrana, de Cari Ayeva, que dice, bueno, para la reconstrucción de proteínas de membrana, ¿se trabaja también con la membrana para medir función? Cari, podés preguntar lo que quieras también, desmutear. Sí, buenas, vale, hermoso el trabajo. Sí, mi pregunta es si para esta narrativa evolutiva de la que vos hablás, ¿qué se hace con la membrana para proteínas de membrana? No, que yo sepa de proteínas de membrana no se reconstruye, o sea, tú reconstruyes de a un objeto, no
es bastante complicado computacionalmente si quisieras reconstruir varios objetos en simultáneo y que tengan porque tendrían que tener el mismo árbol. Claro, digo, porque uno podría reconstruirla y ponerla en una membrana moderna para medir la función. Ahí hay un problema para analizar la función ancestral, si es que quisiera sacar esa conclusión, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí tendrías que, no sé, diseñar distintos tipos de membranas y probarlos. Okay. Sí, era más que nada para ver si lo estaban haciendo. No tenía mucha lectura de esto, ahora ya me estoy googleando y bajando cosas para ver cómo manejaban las de membrana. Pero creo que estamos como con Lucía, con este problema, trabajando siempre con las situaciones problemáticas, ¿no? Ella con las desordenadas y las membranas que también traen problemas. Bueno, acá quedó una pregunta más de Silvina, que también quería consultar cómo vos pensás que influyen las modificaciones post-traduccionales en todo esto. Pues la experiencia que tengo de modificaciones transproduccionales es relativamente poca. He reconstruido unas lacasas, que son las enzimas que degradan la madera, y esas tienen modificaciones post-traduccionales, y de hecho son bastante complicadas de expresar. Son proteínas que requieren mucho trabajo para poder expresarse y exportarse, y curiosamente estas proteínas ancestrales se producieron sin problemas, se exportaron y tuvieron otras modificaciones post-traduccionales. Tenía algunas modificaciones menores, pero en general como las modificaciones ocurren durante la síntesis y tú las sintetizas en un organismo moderno, entonces son las que reconozca la proteína moderna. Lo que pasa es que si en la secuencia está implícita que tiene que ser en otro sitio, pues, pero ya depende del organismo en las que se exprese. No es lógico, o por lo menos desde mi punto de vista podrías predecir o demás, pero hasta que no lo pones en el organismo o microorganismo que lo expresen, no, son todas especulaciones, digamos. Te preguntaba por si había alguna estrategia general para lidiar con con ese problema. No. Genial. Bueno. Preguntó lo del emo, después te voy a preguntar un poco de eso. Gracias, Valeria. Bueno, Vale, la verdad que creo que la cantidad de preguntas que tuviste habla acerca de la calidad del seminario que diste, así que claramente estuvo buenísimo. Muy bueno tener tanto tiempo de discusión como tiempo de seminario. Te agradecemos de nuevo muchísimo por venir a este grupo a dar tu charla, y bueno, ojalá que se sigan muchos contactos a partir de esto. Muchas gracias por venir. Me podéis escribir o lo que sea. Y no, muchas gracias a ustedes, y además me hace muchísima ilusión haberlos visto a todos, y espero pronto poder ir a visitarlos y tomarme unos con cada uno de ustedes. Muchas felicitaciones de toda la audiencia que llega acá en el chat también, así que bueno, te agradecemos mucho. Estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.